espíritus encarcelados. ¿Quién fue y predicó a los espíritus encarcelados? Cristo. Ok, ¿cuándo? Cuando murió. En el tiempo de Moisés. ¿Cómo? En el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés. Cuando murió en la cruz. Así parece y así muchos hemos creído, pero no tenemos prueba. Sin embargo, miren lo que dice. Oigan lo que dice. Vamos a leer. Dice, verso 19. Esta es la palabra, nomás se debe de leer, no tenemos que añadirle nada. Dice, en el cual, o sea, en el Espíritu, Cristo en Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si nomás dijera eso, podríamos aceptar lo que acaba de decir, pero fíjese lo que sigue. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se preparaba, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. A los espíritus encarcelados, ¿cuáles? Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. ¿En qué tiempo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, esas a saber 8 personas fueron salvas por agua. Allí dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, si lo dice hay que creerlo. Amén. Pero si lo creemos, tiene que estar aquí. Porque no nos va a dejar Dios así nomás que fue predicado. Porque está enfatizando a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. Pero ¿alguna vez han ustedes oído que Cristo anduvo ahí predicando? No, porque la palabra dice en espíritu, estuvo en espíritu predicando. Pero si Pedro dice que en espíritu es que por algo, porque el espíritu no se ve. Ok, vamos a ver. Está hablando aquí, mis amados hermanos. Primero les voy a decir y luego lo vamos a leer. Fue en espíritu en Noé. O sea, Dios usó a Noé, el Espíritu Santo en Noé, el Espíritu de Cristo en Noé, dio el mensaje a las almas atadas por el pecado, encarceladas en el pecado, en los días de Noé. Por eso dicen los espíritus encarcelados, y luego dice, de todos esos espíritus encarcelados, dice, nomás se salvaron 8. Ahí están, 8 fueron salvos. O sea, no está hablando de espíritu, está hablando de gente encarcelada en el pecado. Acuérdense que se había, desde el capítulo 6, habla cómo aquella generación se depravó, se corrompió. Estaban encarcelados en el pecado. Ahora vamos a ver eso, porque de otra manera no se puede entender contrario que lo que vamos a leer. Los espíritus encarcelados, no está hablando de todos, está especificando un grupo de espíritus encarcelados que en tiempo de Noé, cuando se aparejaba el arca, y lo dice, en los cuales 8 personas fueron salvas por agua. 8. Ahora, vamos a ver. Fue Cristo en espíritu, pero en Noé. En Noé. Ahora vamos a mirar. Léanme, ahora sí me lo van a leer. Primero léanme Hebreos 11:7. Pastor, una pregunta. Amén. En el versículo 18, ahí mismo donde estamos hablando, Amén. dice
Porque también Cristo padeció una sola vez, referencia a la crucifixión, por los pecados, porque derramó su sangre para lavar los pecados. Amén. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Amén. No estará haciendo referencia. ¿Por qué poner eso ahí cuando no es aplicable? Que fue en ese tiempo, cuando murió en la cruz, que fue a los espíritus, a predicarle a los espíritus. Si nosotros lo aplicamos allí, vamos a decir, ¿por qué no más a los del tiempo de Noé y los demás qué? Porque entonces ya Dios haría excepción de personas, nomás a los del tiempo de Noé, va a predicarles y a los otros los dejó. Okay. Es por lo que no. Pero está bien su comentario importantísimo, y eso nos sirve para escudriñar la palabra. Léalo otra vez para que vean. Léalo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok. Si dijera lo que sigue, ¿cuándo terminó? 19, en el 18, pero el que sigue es 19. Ok. Si dijera esto, porque también Cristo, que es 19. En espíritu, ¿dónde está? Pero dijo, ok. Si dijera, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si dijera así, 100% está ahí. Okay. Pero entonces explica cuáles, dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. Allí es donde nos deja esto. Y es donde es que la palabra es profunda. Ahora, aquí puede tener la razón, pero aquí es donde está la pregunta. Es donde hay la discusión entre muchos pastores. Bueno, ¿por qué Dios nomás fue? Pues porque dice que a los tiempos de Noé nomás. Si dijera nomás lo que dice el 19, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, pues allí dice amén. Pero dice el 20, los cuales en otro tiempo, a ver, ¿cómo dice ahí en su versión? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok, ahí es donde está la pregunta. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, léame estas citas y ya vamos a terminar. Y vamos a dejar esto. Esto no, gracias a Dios que esto no salva ni condena. Que es profundo y que puede ser que nos falte más luz espiritual para ver. Pero estamos leyendo lo que dice, como lo dice. Léanle ahora, para confirmar esto de que en espíritu, como yo les dije, Noé, el espíritu de Cristo en Noé. Muy bien. Léame el verso 1 de Pedro 1:11, hermano. La cita. 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Una vez más lea el 11, Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, ahorita que terminemos de leer 2 citas más que nos faltan, ya terminamos y les digo algo. Léale por favor Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Ok. Ahora lee el último, 2 de Pedro 2, 5 y 6, y ahí terminamos. Y muchos siguieron sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán, ¿no? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 5 y 6, ¿verdad? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lea el 5 una vez más. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, en 1:11 dice que el Espíritu que estaba en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y aquí donde leyó usted, dice que a Noé pregonero de justicia. O sea que ya sabemos que Noé predicó la justicia, Dios predicó que se arrepintiese la gente. Amén. Ok, termino con esto y va a pasar a despedirnos mi hermana Sora. Por eso, si se fijan, yo no me había metido en esto, se lo digo ahorita para que vean la seriedad de estudiar la palabra. Amén. Porque